Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia de Misco. Bienvenidos a este podcast. Hablaremos del acoso escolar, más conocido como bullying. Existe preocupación por el aumento de casos que están siendo denunciados a las autoridades. Estos hechos han causado hasta la muerte de niños y adolescentes. El Ministerio de Educación de Guatemala ha realizado estudios sobre el bullying desde el año 2007, cuando se desarrolló y se validó psicométricamente una escala para medirlo en el sistema educativo, y se obtuvieron resultados por una muestra representativa de sexto grado primaria de la ciudad capital. Se evidenció que el 20.6% de los estudiantes consideraba ser víctima de bullying. Posteriormente se adaptó esta medición a otras edades que cubren hasta los 18 años. El Currículo Nacional Base de Formación Inicial Docente reconoce la importancia de las prácticas de buenas convivencias y erradicación de manifestaciones que atenten contra el clima escolar, y por ello se contempla una competencia específica relacionada con fomentar un ambiente efectivo adecuado en el aula a través del uso de diferentes metodologías y estrategias. ¿Cómo poder identificar si es víctima de bullying? Platicamos con el psicólogo Eric Aguilar, de la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y la Adolescencia de la Municipalidad de Misco. Dentro de las señales para saber si un niño o adolescente está pasando por un acoso o bullying, podemos mencionar de que hay dos áreas. Una, el área física y el área psicológica. Para hablar un poquito de los dos, voy a mencionar en forma general, por ejemplo, lesiones inexplicables. Cuando el niño o adolescente llega lesionado con golpes y no explica de forma razonable cómo se golpeó, cómo se llegó a lesionar. También presenta pérdidas o rupturas de sus pertenencias, por ejemplo, uniformes, suéteres, mochilas, cuadernos, lapiceros, dispositivos electrónicos, como por ejemplo celular, si es que utiliza, ¿verdad? Presenta dolores de cabeza, dolores de estómago, ¿verdad? Porque ellos dejan de comer, también se van con hambre a los establecimientos, y eso quiere decir de que hay un cambio de hábitos alimenticios, ¿verdad? También tienen dificultades para conciliar el sueño, frecuentemente tienen pesadillas. En lo que refiere al estudio, tiene bajas calificaciones, hay una pérdida de interés en las áreas escolares, en elaborar tareas. El niño o el adolescente ya se niega a ir a estudiar. También hay una pérdida repentina de amigos o de área de frecuentar situaciones sociales, porque las personas se aíslan, ¿verdad? Prefieren aislarse. Tienen un sentimiento de impotencia o baja autoestima. También tienen comportamientos autodestructivos y ellos mismos se flagelan, ¿verdad? Hay heridas fuertes y también empiezan a hablar sobre el suicidio. Esas son algunas señales que podríamos estar evaluando y observando si algún niño, algún adolescente está padeciendo, o padres de familia que estén atentos a ver el comportamiento de sus hijos. El acoso escolar volvió a las aulas con el regreso a la presencialidad. De enero a mayo de este año, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha recibido 26 denuncias relacionadas con acoso escolar o bullying. De estas, 13 corresponden a agresiones físicas, 12 son de tipo psicológico y una verbal. La ONG internacional Bullying Sin Fronteras tiene un informe más amplio en el que se refiere que de enero del 2022 a abril del 2023, en Guatemala se han registrado 21.500 casos de acoso escolar. ¿Qué recomendaciones nos brindan? Dentro de las recomendaciones podemos mencionar, por ejemplo, mantener la calma, hablar con el niño, niña o adolescente sobre sus preocupaciones, de lo que ellos viven en el día a día, ya sea en el colegio, en la escuela, en las cuadras o en la misma casa donde ellos habitan, ¿verdad? Pero la forma en que se comuniquen debe de ser de una forma serena, que transmite paz y confianza, para que ellos puedan abrir su corazón y contar lo que ellos están pasando. Si no se toma en cuenta la forma de cómo se comunican, los adolescentes y los niños, por temor a la forma
de cómo puedan reaccionar sus padres, prefieren no comentar nada, no decir nada, ¿verdad? O inclusive hasta sentirse culpables, porque si ellos mencionan algo pueden angustiar a sus padres y entonces prefieren callar. Otro tema que es muy importante trabajar es la autoestima, porque los padres de familia deben de fomentar la autoestima de los hijos, hacerles sentir que ellos son únicos y especiales, que ellos se sientan muy valorados y queridos y que tengan una visión sana de sí mismo, ¿verdad? Y otro tema que es importante es tener una comunicación directa en los centros educativos, porque los centros educativos están obligados a tomar medidas sobre el bullying y otros acontecimientos que puedan pasar dentro del establecimiento. O inclusive, si el acoso ocurriera fuera de los centros educativos. Entonces es importante mantener una comunicación con los padres, con los maestros, con los directores, para saber qué hacer ante una situación y hacer una intervención lo más inmediato posible. Aparte de los centros educativos están otras instituciones como la Policía Nacional Civil, como la Procuraduría General de la Nación, PGN, etcétera, entre otras. También es importante recalcar que los centros educativos deben de crear espacios de convivencia y socialización con los alumnos para que ellos puedan hablar sobre otros temas, como por ejemplo el manejo de emociones, la resolución de conflictos, el acoso escolar, los embarazos prematuros, etcétera, porque eso es importante, darle herramientas a los estudiantes del qué hacer sobre estas situaciones si ellos llegaran a pasar o a vivir experiencias como las que hemos mencionado. Entonces, yo diría que hay que recordar que la mejor forma de solucionar el bullying en las escuelas es conversando sobre ese tema y educar a los alumnos. Hay que buscar un ambiente para ellos donde ellos no repriman y desarrollen sus habilidades sin ningún complejo. Concluimos que el acoso escolar puede ser físico, como golpes, empujones, patadas, verbal, insultos, apodos, pero también psicológico, agresiones, amenazas, intimidaciones y exclusión que afectan el estado emocional del agredido, como detalla la guía de prevención que implementa el Ministerio de Educación. Si sabe de estos casos o es víctima, denuncie. Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia de Misco.